Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra exposición de la primera carta a los Corintios. Estuvimos viendo en el primer estudio dónde encajaba esta carta de Pablo en su vida, en su ministerio, en el conjunto de cartas que había escrito a los Corintios, y Pablo ya en la primera parte, en ese primer capítulo, hacía referencia a dos cuestiones. Una, que era muy preocupante, las divisiones que había dentro de las congregaciones en Corinto, y dos, que la sabiduría de Dios no era la sabiduría de este mundo. En el capítulo 2, Pablo va a volver sobre ese tema, pero va a volver sobre ese tema primero de una manera que puede parecer más teológica y luego entrando en consideraciones que son enormemente prácticas para el funcionamiento de la congregación. De hecho, en el capítulo 2 y versículo 1 empieza con un así que. Es decir, ya que os he dicho todo esto, ahora de aquí salen una serie de conclusiones. Primera conclusión, que es muy importante, primera cuestión que os quiero recordar, es que yo prediqué a Cristo, pero a un Cristo muy concreto. Dicen los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primero, Pablo posiblemente aprendió la lección de Atenas. El discurso de Pablo en Atenas es magnífico, está muy bien trabado, si ustedes lo recuerdan, sabe citar incluso a filósofos y a poetas paganos, pero aquello no parece que le causara mucho impacto, que le hiciera mucha mella a los atenienses. De hecho, si repasan ustedes el libro de los Hechos, casi Atenas es uno de los lugares de donde Pablo se tiene que ir con la sensación de que prácticamente ha fracasado. Se convierte alguna persona que lo ha escuchado, pero aquello es algo que prácticamente no tiene ningún impacto. Y el discurso de Pablo es impecable, es magnífico. La manera en que él desarrolla, partiendo incluso de antecedentes de la filosofía griega, de la poesía helénica, el cómo hablar en un momento determinado el Evangelio, la forma en que él se refiere al Dios desconocido, para decir ese Dios desconocido es el que yo os predico, en términos oratorios, en términos homiléticos, en términos de predicación, es magnífica. Es para que te pongan un 10 sobre 10, pero el resultado fue muy pobre. Y Pablo llega a Corinto y cambia totalmente. Corinto era una ciudad tan griega como Atenas, quizá no tan famosa por la sabiduría, pero dentro de esa visión de los griegos que lo que admiraban era la sabiduría, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría, lo cual dice mucho. Cuando Pablo dice que los griegos buscan sabiduría, está diciendo literalmente los griegos son filósofos, aman la sabiduría, es lo que ellos buscan. Y no es lo que nosotros predicamos. Y entonces Pablo empieza diciendo algo tremendo. Yo llegué, y cuando yo llegué no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría. No intenté dar un mensaje intelectual. No volví a cometer el error que había cometido en Atenas. No intenté adaptarme a lo que era esa cultura griega filosófica. Yo solo prediqué una cosa, a Jesucristo y a este crucificado. Esto es muy importante porque hay mucha gente que supuestamente predica a Jesucristo, pero el mensaje de la cruz no aparece por ningún sitio. Yo he escuchado predicadores supuestamente evangelistas que su predicación del evangelio no era el llamar al pecador a arrepentirse aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz. Era decir al pecador que si no se arrepentía, esa noche podía llegar el arrebatamiento y él se quedaba aquí en la tierra. Bueno, eso es predicar otro evangelio, no es el mensaje del evangelio. No hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento donde aparezca alguien diciendo, como no os convirtáis esta noche a Jesús, puede llegar esta noche el arrebatamiento y os quedáis aquí. Ni un solo ejemplo. Eso es predicar otro evangelio, aunque tenga éxito. Hay gente que te predica un Cristo, pero te predica un Cristo que realmente lo que es un cajero automático.
Si efectivamente tú aceptas a Jesús, no vas a tener problemas económicos, nunca te vas a enfermar, los niños van a ir en orden, vas a poder cambiar de coche, de automóvil y de casa con relativa frecuencia, etc. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Ni siquiera me atrevería a decir que es Cristo, y desde luego no es Cristo crucificado. La idea del Cristo crucificado es esencial y lo es por dos razones, no solo por una. Alguno piensa en Cristo crucificado e inmediatamente piensa en la doctrina de la expiación y en la salvación por la fe en el sacrificio de Cristo. Eso es correcto, pero no es completo. Cuando se predica a Cristo crucificado, no solo estás predicando a Cristo que fue crucificado por nosotros, de tal manera que si tú pones fe en su sacrificio expiatorio eres salvo. Está predicando también al Cristo que nosotros tenemos que seguir. Y si se molestan en recordar pasajes clave del Evangelio, como por ejemplo la confesión de Cesarea de Filipo, en la que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, inmediatamente Jesús aclara que solo son sus discípulos aquellos que se niegan a sí mismos, que están dispuestos a tomar la cruz y a seguirle cada día. Esa es la otra cara del Cristo crucificado. ¿Qué os he predicado yo? Que la salvación está solo en la cruz de Cristo, que sin un Cristo crucificado no habría salvación. Pero ¿qué os he predicado también? Que tenéis que seguir los pasos del Cristo crucificado. Y hay gente que efectivamente no tiene mucho problema para aceptar la idea del sacrificio expiatorio de Cristo, de la salvación a través de la fe en ese sacrificio expiatorio, pero luego vive una vida totalmente divorciada del Cristo crucificado. La manera en que enfoca sus problemas, en que mira cómo solucionar las situaciones que aparecen, en que piensa cómo tiene que comportarse, es que no se parece al Cristo crucificado en absoluto. Hay un dicho español hablando de algo que te sienta mal, ¿no? Te has comprado un traje, el traje parece que te lo han regalado tus enemigos, y hay un dicho en la vieja España que dice: le sienta como a un Cristo dos pistolas. Es decir, le queda tan mal como si nos imagináramos a Jesús con dos pistolas al cinto. No hay quien se imagine una monstruosidad así. Pero, sin embargo, escuchando a muchos cristianos sobre cómo solucionarían los problemas nacionales e internacionales, parece que sería, efectivamente, poniéndose las dos pistolas que supuestamente llevaba Cristo y que no se puso nunca jamás. El Cristo crucificado no solo es el mensaje de la salvación en la cruz, es el hecho de que nosotros estamos dispuestos a que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Y que siendo el Señor de nuestras vidas va a ser el que va a marcar la manera en que nos vamos a comportar. No nos salvamos por la fe en el sacrificio de Cristo y luego vivimos de acuerdo a cómo el mundo ve las cosas. Nos salvamos a través de la fe en el sacrificio de Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, pero nuestra vida es una vida como la de ese Cristo crucificado. Y esto es enormemente importante y muchas veces se olvida. Pablo dice: yo llegué y os prediqué de esa manera. Y además, no creáis que yo llegué con mucho optimismo, que llevábamos una racha en los meses anteriores verdaderamente mala, lo de Atenas no fue lo peor, y cuando yo llegué, versículos 3 y 4, sabéis que llegué con inquietud. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Yo no soy un superhombre, aunque sea apóstol. Hay gente que no es apóstol, dice que es apóstol y además se presenta como un superhombre, pero no es la conducta adecuada. Pablo es un apóstol y es un apóstol genuino, pero deja desde el principio muy claro que eso no lo convierte en un superhombre. Cuando él llegó estaba en una situación de debilidad, entre otras cosas porque llevaba una temporada muy difícil. Llegó con temor y temblor porque sabía perfectamente lo que era Corinto. Y aquella era una sociedad que no pensaba nada más que en el sexo, en la idolatría y en pasársela bien. Y evidentemente llegar con el mensaje del Cristo crucificado era verdaderamente jugársela y arriesgarse muchísimo en ese tipo de sociedad.
Y sin embargo, Pablo deja muy claro que él llegó con temor, con temblor, pero no cedió a la tentación de intentar ganar a la gente de Corinto, con humana sabiduría. Cuando yo llegué, bueno, puesto que llegaba con temor y temblor, puesto que además vosotros visteis que yo era una persona débil, no era el filósofo aparentemente impasible y fuerte de la antigüedad clásica, podía haber caído en la tentación de hablaros con palabras persuasivas de humana sabiduría. Magnífica definición. Si fuera hoy en día, podría haber dicho: resistí la tentación de manipularos. Podía haber utilizado unas palabras que os persuadieran. Palabras en las que hay una forma específica, humana, de llevaros a donde os quiero llevar. Bueno, cualquier persona que haya seguido un curso de cómo vender puerta por puerta, o vender por teléfono, o dirigir una campaña electoral, sabe que existen palabras de humana sabiduría, palabras persuasivas de humana sabiduría. Todo está organizado para venderos al final la mula ciega y que la compréis pensando que es un caballo en su mayor capacidad y en sus mayores facultades. Pero yo no lo hice así. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. Por el contrario, lo que yo hice fue predicaros a Cristo crucificado, que es una demostración del Espíritu y de poder. ¿Y esto por qué lo hice? Versículo 5. Para que vuestra fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A lo largo de las décadas, yo he ido viendo aparecer modos supuestamente de evangelizar, que además se supone que eran métodos que funcionaban de maravilla. No necesitabas que el Espíritu Santo convenciera a la persona en su corazón, tú utilizabas esta forma de evangelizar y resulta que la gente se convertía y aumentaba el número de personas en la iglesia y tenía un efecto explosivo, etcétera, etcétera. Es falso. Es falso. Son realmente demostración de esas palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Por qué yo no las usé? Aunque aparentemente a primera vista esto tiene éxito. Porque vosotros en última instancia tenéis que tener una fe que esté fundada no en los métodos sabios de los hombres, sino en el poder de Dios. Si aceptáis al Señor y en un momento determinado miráis hacia atrás, lo que tenéis que ver es que la base de vuestra fe ha sido el poder de Dios y no ha sido un método en el cual lo usan de tal manera que te acaban convenciendo y no te queda más remedio que tomar una decisión por Cristo. Al cabo de unos años miras los que supuestamente se convirtieron y vamos, no queda ni el primero que pasó al frente, pero en un momento da la sensación de que eso funciona muy bien. Y Pablo dice: yo eso lo he rehuido. Podía haber utilizado palabras persuasivas de sabiduría humana, podía haberos liado, ¿no? Os podía haber enredado con mis palabras, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque vuestra fe se fundamenta en el poder de Dios, no en la manera sutil con la que algunos seres humanos pueden manipular con facilidad a otros seres humanos. Y esto es importante, no es que los cristianos rechacen la sabiduría, es que nosotros tenemos un concepto distinto de la sabiduría. Versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ojo, nosotros no rechazamos la sabiduría. No pensamos que cuanto más ignorante y más bruta es una persona, es más espiritual. Es verdad que hay congregaciones donde cuanto más ignorante y más bruto sea el que va, parece que es más espiritual, pero no es la idea de Pablo. No, el sabio es sabio y nosotros no rechazamos la sabiduría. Lo que sucede que la sabiduría que nosotros predicamos, primero la predicamos a aquellos que ya tienen un cierto nivel de madurez. La enseñanza cristiana es una enseñanza, incluso como la enseñanza secular, donde tú no das un salto hacia arriba sin tener unos mínimos fundamentos. Esto es algo que Pablo repite una y otra vez. Nosotros hablamos sabiduría, pero la sabiduría
La hablamos para los que han alcanzado madurez. Y además, esa sabiduría no es la de este mundo. Que, por cierto, la sabiduría de este mundo, incluso en la gente que más destaca, es gente que acaba desapareciendo. Si ahora me pongo a mencionarles a ustedes nombres de filósofos gloriosos de su época, seguramente la inmensa mayoría, la totalidad, ni les sonarían. No deberían sentirse mal por ellos. Es que de verdad que los señores, los príncipes de este siglo desaparecen y nadie se acuerda de ellos. Párense en la calle, párense en Capitol Hill, en el Capitolio, y cuando salgan los congresistas y los senadores, intenten que les digan más de 12 presidentes seguidos. Porque no se sabe en la lista de los presidentes de este país, pero por una sencilla razón, porque los príncipes de este mundo desaparecen. Yo recuerdo una vez, y fue muy divertido, hace más de 30 años, que vino a verme una periodista jovencita y en un momento determinado me dice: ¿qué se siente cuando uno es un autor consagrado? Y le dije: señorita, ¿qué entiende usted por un autor consagrado? Bueno, un autor que ya lo conoce la gente, que saben quién es. Era una muchacha jovencita de unos 20 y pocos años. Y le digo: señorita, ¿a usted le suena a este autor? Y le di un nombre. Era el autor que más vendía en este país en los años 70. Las colas que se formaban para que les dedicaran los libros daban la vuelta a la calle. Usted no lo recuerda, ¿no? ¿A usted le suena este otro nombre? Esa era la periodista más conocida en la televisión cuando yo tenía la edad que usted tiene ahora. Y no había quien se perdiera sus programas. ¿A usted le suena este otro nombre? Bueno, era el escritor estrella una década después del otro que usted no conoce, pero este tampoco lo conoce usted. De manera que seamos realistas, no existen los autores consagrados. No hay la menor garantía de que alguien se acuerde de mí dentro de 5 años. De manera que reformule la pregunta, como dicen en las películas de juicios. Y Pablo aquí está diciendo lo mismo. Nosotros hablamos una sabiduría, pero es una sabiduría que dirigimos a los que son maduros en la fe. Y no es la sabiduría de este mundo, pero si de la sabiduría de este mundo no se acuerda nadie. Es algo tremendo. Llegas a cierta edad, te has pasado estudiando una serie de filósofos, de autores, etc., y de pronto lo que era importantísimo cuando tú eras un estudiante en la universidad y la gente se pasaba los libros de mano en mano, ya nadie sabe quiénes son. Y apenas han pasado unas décadas, no les hablo ya de los que han pasado milenios o siglos. Y lo que dice Pablo es tremendo. No, es que nosotros enseñamos la verdadera sabiduría. Esa es la sabiduría de los príncipes de este mundo, que desaparece como desaparecen ellos. ¿Y cómo es esa verdadera sabiduría? Versículo 7. Pues hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que dice Pablo de esa sabiduría es tremendo. Primero, esa sabiduría es un misterio. Bueno, para los que tengan una idea equivocada de lo que es misterio, por ejemplo, en la Iglesia Católica, cuando pretendías que te aclararan alguno de sus absurdos dogmas, te decían que era un misterio y la cosa quedaba solucionada. O sea, era algo que no se podía explicar y se acabó la historia. Pero la palabra misterio que utiliza aquí Pablo en griego es algo muy distinto. El misterio es el plan secreto de ataque en una guerra. Es decir, lo que era un misterio, claro, de ahí como luego ha pasado al español, como algo desconocido, algo oculto, era el plan que un general tenía para lanzar en un momento determinado una campaña militar, y ese plan era tan secreto que no lo conocía nadie, o lo conocían muy pocos, por lo importante que era. Y Pablo dice, la sabiduría de Dios es un misterio. Hay todo un plan de acción de Dios a lo largo de milenios. Y esa sabiduría, que es el plan de acción de Dios secreto a lo largo de milenios, es la sabiduría que nosotros enseñamos. No hay nada que se pueda comparar con eso. En segundo lugar, esa sabiduría no solamente es un misterio, que ya es bastante, sino que además es algo oculto. No está al acceso de todos.
La enseñamos a la gente madura, pero la gente que va por la calle la desconoce. Estos que andan por aquí por Corinto viendo con quién se acuestan o qué negocio hacen o a qué templo de dioses o diosas van, por supuesto esa sabiduría les está oculta, pero nosotros es una sabiduría que conocemos porque Dios nos la ha revelado. Tercero, es una sabiduría predestinada antes de los siglos para nuestra gloria. Y esto es algo tremendo. La sabiduría de Dios estaba predestinada antes de los siglos, antes de que existiera el tiempo, antes de que se hubiera creado nada. Dios tenía esa sabiduría ya predestinada. ¿Y la tenía predestinada para qué? Para nuestra gloria. Antes de que nosotros fuéramos reales, antes de que nuestro Padre nos hubiera engendrado en el vientre de nuestra madre, antes de que existieran nuestros antepasados, Dios tenía predestinada esa gloria para nosotros. Y esto es verdaderamente grandioso. Y no se puede comparar con ningún otro tipo de sabiduría humana. Y Pablo dice, esa sabiduría es la que nosotros conocemos. Y de nuevo, no es la sabiduría que entienden los grandes. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué? ¿Porque habrían visto que era el Señor de gloria? No. Porque se habrían dado cuenta de que crucificando al Señor de gloria no se salían con la suya, sino que cumplían los planes de Dios. Por supuesto, el Sanedrín que condenó a Jesús a muerte no estaba por cumplir los planes de Dios, estaba por matar a Jesús. Tiene que morir un hombre por la nación. Porque si no nos quitamos a Jesús de en medio, como dice en Juan 11, entonces aquí pueden venir los romanos, nos fastidian el templo y a ver de qué vivimos toda la casta parasitaria de sacerdotes de Israel. De manera que hay que matar a Jesús. Pilato lo hubiera salvado, pero claro, no a costa de llevarse mal con el César. Y los judíos le dijeron, no, si salvas a este, aceptas a otro rey, y no hay nada más que un rey que es el César, que es nuestro rey, de modo que tú verás lo que haces, Pilato. Y Pilato dijo en buen latín, ibis in crucem, irás a la cruz. Y Pablo dice, si ellos hubieran tenido una sabiduría real, si no hubiera sido la sabiduría de cómo conservo el poder en el templo, o cómo sigo siendo gobernador de Roma en esta parte del mundo, no lo habrían crucificado. Pero los muy estúpidos, los muy necios, porque carecían de esa sabiduría, pensando que se salían con la suya, crucificaron al Señor de gloria. Por cierto, un título que solo se da al mismo Dios. Y al crucificar al Señor de gloria, sirvieron para ejecutar esa sabiduría en misterio, oculta, desde antes de los siglos, para nuestra gloria. Es tremendo cómo Dios actúa. A veces puede parecer que hemos descendido al punto más bajo de lo más terrible y sin embargo lo único que sucede es que estamos a punto de ver lo más glorioso de la historia de la humanidad. La vida espiritual es como la noche. Los momentos más oscuros son justo los que anteceden al amanecer. Y es algo que se repite una y otra vez en nuestras vidas y que se repite también a lo largo de la historia. Fijaros, no solo eso, diría Pablo, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No solo eso, voy a ir un paso más allá. Hay gente que tiende a imaginarse lo que puede ser la consumación de la historia. Más o menos cómo vamos a estar, ¿no? Los que crean que van a estar en un paraíso en la tierra, pues supongo que será un paraíso sin humo, sin problemas de tráfico ni cosa parecida, pero bueno, va a ser una tierra más o menos hermosa, donde la gente se va a encontrar con antiguos conocidos, con antiguos hermanos, va a ser muy feliz. Los que piensen que es una realidad más espiritual en los cielos, pues irán saltando de nube en nube mientras tocan una lira al lado de los ángeles, en fin, cada uno lo puede imaginar como quiere.
Pero lo que dice Pablo es tremendo. No, esos son nuestras imaginaciones, pero son imaginaciones verdaderamente muy pobres. Porque lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman son cosas que no ha visto ningún ojo. Son cosas que no ha escuchado ningún oído. Y son cosas que ni siquiera han subido al corazón del hombre. Es algo tan absolutamente indescriptible lo que Dios ha preparado para nosotros, que no lo podemos imaginar. No hemos visto nada así. O sea, si alguien piensa que es como un día fantástico, una cena como la de anoche, con ángeles y músicas celestiales y tal, no. Es algo que no hemos visto nunca. Ni siquiera hemos oído algo que se parezca a lo que Él tiene preparado, ni ha subido al corazón del hombre. Nuestro corazón no tiene capacidad ni siquiera para imaginar. Y sin embargo, eso es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Y en ese momento la cuestión que se plantea es, pero bueno, vamos a ver, Pablo, si esto es así, si esto es tan tremendo, ¿cómo podríamos siquiera creerlo, imaginarlo, etcétera, etcétera? Y lo que dice Pablo a continuación me parece absolutamente extraordinario. Fíjense, versículos del 10 al 13. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjense en esta cuestión que es muy interesante. Bueno, ¿y si realmente nunca nadie vio algo parecido a lo que Dios prepara para nosotros? Si nadie lo ha escuchado, si no ha subido a un corazón, eso es algo que está muy por encima. ¿Cómo podemos creer eso? ¿Cómo podemos comprender eso? Y Pablo dice, por el Espíritu Santo. ¿Quién sabe realmente cómo es uno? El Espíritu que está dentro de nosotros. Los demás pueden pensar que somos de una manera o de otra, pero ustedes conocen la famosa historia de que en cada Juan hay 3 Juan. Está el Juan que ven los demás, está el Juan que Juan se cree que es, y está el Juan que verdaderamente es. Y aquí es algo muy parecido. Realmente, ¿quién puede saber cómo somos en nuestro interior? Aparte de Dios, generalmente solo uno mismo. Los demás me pueden ver de una manera o de otra, pero ¿quién sabe realmente lo que hay en mi interior? Yo llego a la iglesia, de pronto se me acerca Hugo, amable como siempre, para saludarme, hermano Vidal, y entonces Hugo se queda parado y dice, este tipo cuando se sube al púlpito es agradable, pero luego es un grosero, me acerco a saludarle. Pero claro, Hugo no sabe que acaba de morir un pariente cercano mío. Y en ese momento ha pensado, este es un grosero. Y efectivamente, yo me he comportado como un grosero, pero había otra cosa. Solo lo que hay en nuestro interior es lo que permite saber por qué las cosas están ahí. ¿Por qué esa hermanita tiene siempre una cara de tristeza tremenda? No lo sabemos. Pero la pobre lleva más de un mes buscando trabajo y no lo encuentra como si se escondiera de ella. ¿Por qué ese hermano de pronto hay una sensación enorme de pesadez sobre él? Va inclinado, parece que está buscando algo que se le ha caído al suelo, no levanta nunca la vista. Pero lleva años arrastrando un sufrimiento que no sabemos. Solo esa persona sabe lo que hay dentro de la persona. Y Pablo dice, ¿y quién entonces podría entender las cosas de Dios? El que tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te lo revela. Ahora déjenme ponerles una ilustración. Imagínense que tienen un perro. Seguramente muchos de ustedes tienen un perro. Ustedes están comiendo un apetitoso plato de carne y el perro inmediatamente empieza a olisquear. Es posible que las orejas se le pongan de punta y se acerque a ver si le cae algo. Y si efectivamente ustedes cortan un pedacito de carne y se lo tiran,
El perro se lanza inmediatamente y con un solo golpe se come la carne. El espíritu del perro entiende la carne perfectamente. Ahora, ustedes deciden que el perro aprecie un cuadro que alguien les ha regalado y que han puesto en casa. Y es un bellísimo paisaje japonés, de manera que como todo el mundo puede ver que es un bellísimo paisaje, colocan al perro delante del paisaje japonés. El perro lo lisquea, puede que le dé un lametazo y tendrán suerte si no hace otra cosa delante del cuadro. Para que el perro pudiera entender algo de lo que ustedes sienten viendo ese bello paisaje japonés, ustedes tendrían que tomar una parte de su espíritu humano sensible ante la belleza pictórica y dárselo al perro. Y entonces el perro sí comprendería. Si de pronto ustedes son grandes aficionados a la pintura, les gusta, la conocen y pudieran sacar una parte de su espíritu y ponérselo en el perro se quedaría admirado. Qué bien están las olas, el barquito. Pero el perro tiene el espíritu de un perro, no pretendan que vea así el cuadro. Y Pablo dice, es lo que pasa con nosotros. La sabiduría de Dios la podemos entender porque Dios nos ha dado un espíritu que, como dice el versículo 12, no es el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y precisamente cuando hemos recibido el Espíritu de Dios es cuando podemos entender cosas que el mundo no entiende. Para avanzar en esa sabiduría hay que avanzar no intelectualmente, hay que avanzar en madurez espiritual. Pero de pronto un día uno siente mientras está orando una comunión con el Señor que es imposible de describir. Le puedes decir, bueno, era algo, yo sentía la presencia del Señor. Sí, pero al final son palabras que no terminan de delimitar, de marcar realmente lo que hemos sentido. Utilizamos palabras y nosotros mismos nos damos cuenta que con esas palabras y nada casi es lo mismo. No, era extraordinario, pero apenas podemos describir. Es la acción del Espíritu dentro de nosotros la que nos permite entender eso, igual que el perro entendería la bonita pintura japonesa si tuviera algo de nuestro espíritu. Y Pablo dice, esa es la enorme diferencia entre esa sociedad que os rodea y la vivencia nuestra. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y por lo tanto podemos experimentar algo del Espíritu de Dios, porque nos ha llegado. Y podemos experimentar algo de eso que nadie ha visto ni oído ni le ha subido al corazón a alguien. Y como dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen esa relación con Dios? Pues que lamentablemente no pueden entender nada de esto. Versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra que en el versículo 14 traduce la Reina Valera como natural, literalmente es psíquico. Claro, si uno dice que alguien es psíquico, en este país piensa que echa las cartas y adivina el futuro o sabe lo que le va a pasar al presidente o cosas así. No es lo que aparece. En la Biblia, Pablo señala que el ser humano está dividido en tres partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. El hombre psíquico, lo que aquí la Reina Valera traduce natural, es aquel que puede tener acceso a un nivel intelectual, que puede tener acceso incluso a unos sentimientos religiosos y espirituales, pero que no tiene la vivencia espiritual con Dios. Y yo he conocido a gente así, además extraordinariamente brillante.
Todos nosotros tenemos un cuerpo, eso no lo vamos a negar, está a la vista. Nuestro cuerpo puede ser mejor, puede estar más sano o menos sano, más desarrollado, menos desarrollado, pero todos lo tenemos. Pero lo que es la faceta espiritual del hombre tiene un alma y tiene un espíritu. El alma es algo que es común a todos los seres humanos y que realmente da lo mismo que seas creyente o no seas creyente. Es con lo que recuerdas, es con lo que piensas, es con lo que sientes, es con lo que experimentas una reacción frente a algo. Pero hay una dimensión todavía mayor que es la del espíritu. Y esa dimensión, aquella gente que realmente no ha creído, no la tiene. Yo he conocido gente, por ejemplo, que era muy notable intelectualmente. Extraordinariamente notables, con una enorme sensibilidad artística o intelectual. Pero en el momento en el que se entraba en una cuestión intelectual, alguna vez me dijo, yo reconozco que en temas de esos espirituales estoy totalmente castrado. Y era una expresión dura, pero bastante cercana a la realidad. Ese es el hombre natural que traduce aquí, es el hombre psíquico. ¿Y qué pasa con el hombre psíquico? Que como no tiene el Espíritu de Dios, todo esto es locura. Entonces de pronto dices que estás orando porque sane un familiar tuyo y te dice, mira, déjate de tonterías, que le hagan radiografías, que le hagan análisis de sangre, llévale un médico y déjate de bobadas. Estás diciendo, paso por una mala situación y la pongo en manos de Dios y te dice, pues eso es una locura. ¡Qué tontería! Pide un préstamo, yo qué sé. ¿Qué es eso de poner las cosas en manos de Dios? Tengo una carga de conciencia porque he hecho algo mal, voy a ir a pedir perdón a esta persona. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? No pidas perdón a nadie, te van a tomar por débil, luego van a abusar de ti porque eres tonto. El hombre natural, el hombre psíquico, no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Y como dice aquí Pablo, esas son cosas que se disciernen espiritualmente. Y hay un momento, versículo 15, en que el espiritual puede llegar a juzgar todas las cosas y madura, mientras que él no es juzgado. ¿Por qué? Porque en última instancia, ¿quién conoce la mente del Señor y quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es algo verdaderamente tremendo. Pero esto tiene consecuencias prácticas. Esto suena a alta teología, a mística, a las alturas del espíritu, a la recompensa que Dios tiene predestinada para nuestra gloria desde antes de la creación del mundo. Estos son unas alturas muy elevadas, casi da vértigo. Y Pablo nunca se queda flotando en las alturas. Siempre de esas alturas desciende a las bajuras, desciende a las cuestiones prácticas. Y él va a comentar ahora 7 consecuencias prácticas que yo me imagino que no voy a poder acabar hoy, pero Dios mediante acabaré la semana que viene. Primera consecuencia práctica. No se os puede enseñar mucho porque no sois espirituales sino carnales. Capítulo 3, versículo 1. De manera que, fíjense ustedes cómo Pablo cada parte que expone la liga con la parte siguiente para que no parezca que ha cambiado de tema o ha perdido el hilo. No, aquí está todo unido y quiero que lo veáis. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Esto es muy claro. La sabiduría la hablamos con la gente que va alcanzando cierta madurez. Pero tengo que deciros, queridos corintios, que a vosotros no pude hablaros como espirituales. ¿Y sabéis por qué? Porque sois carnales. Sois niños en Cristo. Y los corintios seguramente aquí se sentirían muy ofendidos y dirían, Pablo, eso no puede ser. Tú mismo has reconocido al inicio de la carta que sobreabundamos en todo tipo de dones. Aquí el que no habla en lenguas cura a alguien y el que no predica. Tenemos un montón de dones, Pablo. ¿Cómo vamos a ser niños? Y Pablo mostrará más adelante que, por supuesto, se pueden tener dones espirituales y ser niños y ser inmaduros y ser carnales. ¿Por qué? Porque el don no es una muestra de madurez. El don es solo una muestra de que Dios nos ha dado algo. Y los regalos y los dones
no muestran la altura del que recibe el don o el regalo, muestra la categoría del que los da. Ustedes piensen en una persona que de pronto hace un regalo extraordinario a un hijo que es un imbécil, es millonario, y al niño le regala el último modelo de descapotable, aunque es un perfecto idiota, lo va a estrellar al cabo de 2 o 3 días. Eso no dice que el niño, porque ha recibido un gran auto, es magnífico conduciendo. Dice que el que le ha hecho el regalo, desde luego tiene el dinero como para regalarle eso y lo que quiera. El regalo siempre nos dice cómo es la persona. Ahora imagínense un caso opuesto. Una persona se ha comportado de manera maravillosa durante años con otra persona, mucho más allá de lo que se pudiera pensar que es su deber. Y entonces esa otra persona dice, hombre, pues se lo voy a agradecer. Le voy a regalar un bolígrafo de $3 que he visto muy bonito aquí y se lo llevo. ¿Quiere eso decir que el sacrificio de esa persona solo vale $3? No. Ese bolígrafo de $3 muestra la categoría del que da el regalo, nunca la de aquel que lo recibe. Cuando nosotros recibimos dones del Espíritu Santo, no es porque tenemos una gran categoría. El Señor de pronto no nos mire y dice, a ver, ese que es más avispado, que tenga este don. A ver, ese que parece que es más echado para adelante, que tenga ese don. No, Él da los dones. De manera inmerecida, no nos los merecemos. Y los da de acuerdo a su misericordia y los da de acuerdo a su generosidad. Y quien da el don, el regalo en este caso, el Señor, queda retratado. Está dando dones maravillosos a gente que no se lo merece. Pero eso no hace que esa gente sea mejor. Pueden enterrar el talento debajo de tierra. Pueden decidir no trabajar con ese don. Pueden malutilizar el don. Eso es así de claro. Y en cualquier caso, el recibir ese don, por muy grande que sea, no implica que son más maduros espiritualmente, solo que el Señor ha sido quizá mucho más generoso, a lo mejor en ese caso que en otros. Y Pablo empieza diciendo algo para que los corintios se vayan enterando. No os he podido enseñar mucho, pero no porque yo no quiera, sino porque es que se da la circunstancia de que no sois espirituales, sois niños en la fe, por mucho que habléis en lenguas y que haya milagros y otras cosas, sois criaturas. De hecho, la palabra que aquí aparece prácticamente es bebé. Segundo, no sé si os habéis enterado, queridos corintios, pero en realidad lo que vosotros consumís espiritualmente es lechecita. No se os puede dar nada más. De verdad que no se puede. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La palabra que aquí se traduce vianda y que suena muy elegante es carne. No una hamburguesa, no. Carne. Y Pablo lo dice. A mí me hubiera gustado serviros, pero un chuletón de estos que, en fin, se ve como corre la sangre, que están fantásticos, que parece que han traído al búfalo en vez de a la chuleta a la mesa, pero no lo he podido hacer. Os doy eso y os morís. Os tengo que dar una leche muy suavecita, pasteurizada si acaso, porque lo mismo si os damos leche entera os descomponéis aquí. Corintios, esto os lo tengo que decir. Vosotros sois niños y consumís leche. Tercero, por si no me habéis entendido, porque me consta que un poco torpes sois. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. A ver si os habéis enterado, ¿eh? Os he dado, pero vamos, no os he contado mucho porque sois carnales, porque sois niños. Os he dado leche, como a niños. Tercero, que sois carnales. Meteos eso en la cabeza. ¿Y por qué? Pero ¿cómo vamos a ser carnales, Pablo? Si aquí hay una ofrenda para la iglesia de Judea y nosotros estamos reuniendo dinero todos los domingos cuando nos reunimos, como veremos. Pero ¿cómo? Si aquí habla en lenguas hasta el más tonto. No sabe si es que es tonto y habla en lenguas o habla en lenguas a pesar de que es tonto, pero hasta el más tonto aquí habla en lenguas, Pablo.
Y Pablo dice, no, vosotros, pobrecitos míos, lo que sois es tremendamente carnales. ¿Y sabéis por qué? Porque continuamente os estáis peleando como los niños en el patio del colegio. ¿Qué caracteriza a los niños en el patio del colegio? Que por cualquier tontería se enzarzan entre ellos. Es que en realidad tienen ganas de enzarzarse, porque cuando ves por qué ha discutido Juanito con Pepito, te das cuenta de que en realidad tampoco es que haya razón esta vez para que hayan discutido en el patio del colegio y además hayan llevado detrás a sus amigos. Es que Juanito y Pepito se tienen ganas. Y nada más salir al recreo, están viendo a ver cómo saltan sobre el otro. La excusa es lo de menos. Es que existe eso. Y Pablo dice, pues si eso existe, y entre vosotros tenéis celos, tenéis envidias, tenéis contiendas, tenéis disensiones, ¿no os dais cuenta de que eso es una señal de que sois carnales? De que sois críos, de que no se os puede dar nada más que leche. ¿Y por qué? Cuarto, porque os dividís, y os dividís sin daros cuenta de que eso es inaceptable. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿No os dais cuenta de que una división de ese tipo es propia de un niño? Como cuando yo era muy niño, yo soy de la banda de Jorge, y este es de mi banda. Eso tiene un pase cuando tienes 6 o 7 años, y llevas pantalones cortos, y además son cuestiones de niños. Es ridículo, es infantil. Es carnal dentro de una iglesia. Como ha dicho Pablo al principio, pero ¿desde cuándo he muerto yo por vosotros? ¿Cuándo ha resucitado Apolo por vosotros? Pedro es un buen chico ahora, pero hubo un momento en que negó 3 veces en una noche solo a Jesús. Nosotros no somos el modelo, no hemos muerto nosotros por vosotros, ni os bautizáis en nuestro nombre. Y eso es algo que tendréis que daros cuenta de que es inaceptable. Quinto, y además es inaceptable porque cada uno va a responder por sí mismo ante Dios. Capítulo 3 y versículos del 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero bueno, vamos a ver, ya que estáis aquí con Pablo y Apolos y Pedro y todo lo demás, vamos a ver qué somos. Lo único que somos es lo que hemos recibido. Ese hermano tiene un magnífico don de evangelización, porque Dios se lo dio. Ese hermano es buenísimo enseñando la palabra, porque Dios se lo ha dado. Ese hermano tiene un don de servicio tremendo. Ve a entrar a alguien en la iglesia, inmediatamente se vuelca, porque Dios se lo ha concedido. No tenemos nada que Dios no nos haya dado. Nosotros no venimos a la iglesia con algo diciendo, sino que Dios nos ha dado algo y eso lo podemos utilizar dentro de nuestra congregación, para la gloria de Dios y para el servicio de nuestros hermanos. Y Pablo es muy claro en ese sentido. Y al final se da la circunstancia de que cada uno de nosotros va a responder ante Dios por eso. Nadie va a presentarse delante de Dios y va a decir, hombre, con 500 personas que tengo yo aquí que están entusiasmadas porque cuando los saco a evangelizar van como leones. Dios te lo ha dado. Y le damos gracias a Dios por ello. Pero es algo que Dios te ha dado. No, es que cuando yo enseño hay miles de personas que me escuchan. Sí, porque existe una cosa que se llama Internet y porque Dios te ha dado eso. Si no te lo hubiera dado, no te estarían escuchando miles de personas. Todo lo que tenemos es algo que nos ha dado Dios. Y cada uno de nosotros tendrá que responder ante ello, ante Dios. Versículos 5 y 7. Nosotros somos solo colaboradores de Dios. Sexto, el único fundamento que podemos poner, y esto es muy importante, es Cristo. Y hay gente que olvida esto. Bueno, y así perteneces dentro de la Iglesia Católica a una orden religiosa, movimiento apostólico, lo que sea, olvídate de cualquier otra cosa. Hace unos años
En Italia hizo una encuesta la Conferencia Episcopal Italiana y resulta que el personaje al que más se dirigían los italianos en oración era el Padre Pío. No se puede decir que los católicos italianos fueran cristianos, más bien eran piistas. Y hay gente que tiene una visión parecida, pero no es lo que aparece en la Escritura, porque el único fundamento es Cristo. Dice en el versículo 10 y 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La base de nuestra vida, de nuestra actividad como cristianos, de nuestra existencia, de nuestra vida como congregación, solo tiene un fundamento que es Cristo. No es Pedro como el primer papa al que han ido sucediendo otros. No es el fundador de la denominación. No es el pastor de la iglesia o este predicador o aquel. El único fundamento es Cristo. Y como dice Pablo, bueno, pues yo seguramente dentro de construir un edificio estoy a la altura de perito arquitecto, ¿no? El que sabe poner el fundamento, etcétera. Pero luego han venido otros y han seguido edificando. Y en cualquiera de los casos solo hay un fundamento que es Cristo. Séptimo y último, o sea que sí que voy a acabar la exposición de hoy. La recompensa que recibamos va a derivar de que efectivamente el fundamento sea Cristo. Versículos del 12 al 15. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y Pablo de nuevo está planteando la idea de que por desgracia no todos los creyentes son iguales y además a una buena altura. Hay gente que construye con malos materiales su vida espiritual. Hay gente que sobre ese fundamento que es Cristo va colocando oro, plata, piedras preciosas. Y hay gente cuya vida espiritual sobre el fundamento que es Cristo va colocando madera, heno y hojarasca. Y en un momento determinado, en la venida de Cristo, la obra será sometida al fuego. Y siguiendo la ilustración de materiales de Pablo, bueno, pues el que haya colocado oro o plata, lo más que le puede pasar en el fuego es que eso quede refinado. Habrá quedado algo por lo que recibirá una recompensa. Y el que haya construido mal encima, con heno, con madera, con hojarasca, será consumido en el fuego. ¿Va a perder la salvación por eso? No, seguirá siendo salvo. Pero la recompensa que pudo recibir la perderá. Y se salvará como aquel que huye de un incendio, que pasa por en medio del fuego. Estás en medio de tu casa, de pronto alguien grita fuego, te da tiempo a salir, no pereces dentro de la casa, pero de la casa a saber lo que queda. Y esto es algo importante también por parte de Pablo. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido del Señor. Tenemos que seguir la sabiduría del Señor, esa sabiduría que los señores del mundo no van a entender jamás. No lo penséis. Si hubieran tenido un atisbo de sabiduría, por ejemplo, no hubieran crucificado a Jesús. No la van a tener. Nosotros intentamos vivir con madurez, no siendo carnales, no siendo niños, pasando de la leche que pudimos tener que tomar un día a pasar a una carne sólida y sustanciosa que nos haga crecer espiritualmente. Y una de las muestras de que efectivamente avanzamos por ahí es que no estamos enfrentados en contiendas, en discusiones, en divisiones tontas, con partidismos hacia nadie. Porque el único fundamento sobre el que construimos es Cristo. Y sabemos que además la labor que nosotros hacemos es porque Cristo nos ha colocado ahí, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es generoso y bueno y misericordioso y nos ha colocado ahí. Y siendo el único fundamento Cristo,
Ojo, quizá no ponemos lo mejor. Quizá sobre ese fundamento es verdad que hacemos cosas, pero ¿qué es lo que colocamos? ¿Escogemos lo mejor de nuestro tiempo? ¿Escogemos lo mejor de nuestra vida? ¿Escogemos lo más aprovechable de nuestro carácter para ir construyendo sobre el fundamento que es Cristo? ¿O simplemente vamos poniendo el tiempo que sobra, los recursos que sobran, lo que no nos importa desprendernos? Cuando nuestra obra sea juzgada al fin de los tiempos, no vamos a perder la salvación por eso, porque la salvación no es por obras. No la hemos ido ganando sumando puntos, a ver si llegamos a 550 y a partir de 550 te salvas y con 549 te condenas. No, la salvación deriva de la sangre de Cristo derramada en la cruz, del que predicamos, Cristo y este crucificado. Pero cuando haya que dar una recompensa, cuando el Señor vaya a dar una recompensa, dirá: tú construiste bien sobre el único fundamento que es Cristo, y probado lo que hay, efectivamente recibirás la recompensa. O el Señor dirá: qué manera tan boba de desperdiciar la vida, con la vida tan plena que podías haber tenido. Pasa a descansar a mi lado. Quédate en el banquete, porque lo ha ganado, quien ha pagado la entrada ha sido Jesús, no tú. Pero qué pena, porque hubiera podido quedar algo que hubiera resistido la prueba del fuego, porque habías puesto el oro y la plata de tu vida, no en el sentido del dinero. Un sinvergüenza religioso aquí metería la cuestión del diezmo y vería cómo les vacía los bolsillos, pero porque es un sinvergüenza religioso, no porque esté interpretando el texto. El oro y la plata son cuestiones no literales aquí. Tú has colocado oro y plata, recibe tu recompensa. Qué pena, hijo, que pudiendo haber colocado oro y plata, pusiste madera, heno, hojarasca y no ha quedado nada. Eres salvo. Pero casi parece que te has salvado huyendo de en medio de un incendio. Muy práctico, Pablo. Seguiremos con él la semana que viene. ¿Alguna pregunta? Que nos queda un minuto. Sí. Tengo dos, hermano Vidal. La primera, según 1 Corintios 2:12 dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, el que nos ha concedido saber. Y mi pregunta es sobre el 7, que dice que el misterio de Dios revelado desde antes de la fundación, podría ser Génesis 3:15, Cristo Jesús, la redención. Es anterior a Génesis 3:15, o sea, vamos a ver. Pero sería la respuesta, que es Cristo Jesús, ese misterio. Eso no tiene discusión alguna. Okay. Eso no tiene discusión. Vamos a ver, hay alguno de los libros del Nuevo Testamento que lo desarrolla más. Por ejemplo, cuando estudiemos Efesios, que yo creo que está a año y pico de distancia ahora mismo, pero cuando estudiemos Efesios, Pablo insiste mucho en ese misterio y muestra cuál es ese misterio. Ese misterio, en primer lugar, es Cristo, y es Cristo salvando a través de su sacrificio y creando un solo pueblo de Dios. Y un solo pueblo de Dios con gente de todo tipo. Pero lo veremos cuando estudiemos Efesios. Pero sí, es cierto, evidentemente a lo que apuntas a eso, sí. Ok, la última pregunta. Siempre he tenido dudas sobre edificar oro, plata, hojarasca, madera y todo eso. Nuestro fundamento es Cristo, lo sé. Pero cuando dice se revelará en el día, ¿cuál Sí. es el día y la otra? El día obviamente es el día de la segunda venida. Amén. El día del juicio, ¿no? Okay. Y en un momento determinado todos nosotros vamos a recibir una recompensa. No vamos a recibir la salvación porque la salvación ya la hemos recibido. Y es algo que es totalmente por gracia, como dice Pablo en Efesios 2, 8, 9, por gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero una cosa muy distinta es la recompensa. Ok. Y cuando dice sufrirá pérdida el que, o sea, edifica sobre Jesús, pero su base son, digamos, hojarasca, madera. Lo que él va colocando. ¿Qué sí. es lo que perdemos si no perdemos la recompensa? Salvación? Solo la recompensa. Claro. Por eso dice, será salvo, pero como a través de fuego. La imagen tal y como aparece en griego es la idea de una persona que pasa por un incendio. Es decir, de pronto tú estás en tu casa tienes lo que tengas, mucho o poco,
y hay un incendio y tienes que salir de la casa y la casa arde. Tú te has salvado, pero te has salvado como escapando de un incendio. Si yo tuviera que traducir ese versículo, en vez de a través de fuego, pondría como el que escapa a través de un incendio. Esa es la idea. Entonces, por supuesto, no vamos a perder la salvación, pues no depende de nosotros, depende de la obra de Cristo, pero claro que podemos tener una recompensa u otra. Y efectivamente aquel que no ha construido nada más que con madera, hojarasca, etcétera, sufrirá la pérdida de la recompensa que hubiera podido tener, aunque él se salve como el que pasa por un incendio, ¿no? Como a través del fuego, que es como dice literalmente. De modo que procuren no perder la recompensa, procuremos no perder la recompensa. Muchísimas gracias por todo, nos encontramos la semana que viene y ahora dentro de un ratito en el culto.